abiertos, los corazones están abiertos, su mente está lista, despierta y listo para hablar un poquito de esto. El funcionamiento de la iglesia, o diríamos de la doctrina, o así llamada por la historia calvinista, va de la mano, o sea, una cosa manda a la otra. Es decir, por ejemplo, como Dios escogió, dicen ellos, soberanamente, como Dios escogió por decreto divino, entonces nadie puede rechazar la gracia. ¿Por qué? Porque si Él por decreto decide que alguien sea salvo, y si Él eligió por soberanamente, entonces es lógico, siguiendo ese pensamiento, es lógico que la gracia sería irresistible, porque sencillamente Él ya lo decretó, Él ya lo decidió, y ya Él eligió a los que derramaría su gracia sobre ellos. Entonces se vuelve una gracia irresistible. Pero la pregunta es, en realidad, ¿puede el hombre rechazar la gracia de Dios? O sea, ¿puede el hombre resistir? Nosotros vamos a probar lo contrario, lo siento. Nosotros vamos a probar lo contrario a la luz de la Biblia esta noche. Así es que no me pierdas de canal, no te pierdas, no te vayas. ¿Qué enseña el llamado, ¿qué enseña? No me estás dando allá, algo pasa. Ya, gracias, ya. ¿Qué enseña el llamado eficaz o gracia irresistible? Enseña que Dios eligió, el Padre, hablando del Padre, el Padre eligió a los que habrían de ser salvos. Número 2, que el Hijo provee la propiciación de los pecados de los elegidos. Y ustedes saben muy bien que fue probado aquí bíblicamente que el Hijo no meramente es la propiciación por los elegidos, sino por todo el mundo. Ya se les había olvidado. Ajá, ya se les había olvidado. Eso fue probado más de 10 veces en la Biblia. ¿Ya? Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y aclara, y no solamente por los nuestros, sigue el texto, sino dice por los de todo el mundo. No solamente por los elegidos, que es la línea que va en contra en parte de la doctrina bíblica bautista fundamental, porque no somos nosotros calvinistas ni tampoco arminianos, porque algunos nos han confundido o nos confunden con calvinistas porque creemos en la seguridad de la salvación. Pero esa es una verdad absoluta bíblica, la seguridad de la salvación. Pero otra cosa es ser calvinista o seguir la doctrina de la gracia. ¿Está fallando esto? ¿Voy a usar el otro? Sí, ok. Uno. Sí. Ok, gracias. Entonces, y otros pueden, entonces, al no ser calvinistas, entonces, piensan en que son arminianos. Y no somos arminianos tampoco. Entonces, también ellos creen que el Espíritu Santo los llama para cumplir el propósito de Dios en ellos. Ampliando ese pensamiento, dicen ellos que el llamado eficaz e irresistible por causa del decreto divino, las personas no pueden resistir, pues dicen, ni oponerse, ni poner oposición al llamado eficaz del Espíritu Santo. Los individuos, dicen ellos, vendrán a la salvación sin poder resistir la gracia que lo eligió. Vamos a probar lo contrario, porque hay un momento que dice Esteban, vosotros resistís al Espíritu Santo. Ajá, ahí está. La base para sostener esta creencia de ellos, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y aquí lo toman como es algo que del Padre es el que decidió. Pero ese texto no se podría sostener ante muchos textos que hablan que el hombre elige creer o no creer, arrepentirse o no arrepentirse.
Y además de eso, todo lo que el Padre me da, hablando de algo que ya ha ocurrido cuando alguien es salvo. Y alguien es salvo, entonces nosotros podemos testificar y decir, nosotros somos elegidos. Claro que sí, una vez que hemos sido salvos. Porque una vez que hemos sido salvos, hemos sido elegidos o predestinados para alabanza de su gloria, para ser luz a las naciones, para servir al Señor, para su obra, para ser santo, para, etcétera. Entonces por eso hemos dicho y repetimos hasta la saciedad que nosotros somos predestinados después de la salvación. No para ser salvos, sino después de la salvación para fines y propósitos de Dios revelados en la Biblia. Porque si es predestinado antes de la salvación, entonces algunos de ustedes estarían perdiendo el tiempo, porque si no sos predestinado, haga lo que haga, fritito te quedarás, chicharroncito en el infierno serás. Entonces no es coherente a toda la escritura. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre, bueno, no les estoy dando aquí la cita porque sí están aquí las citas, miren, las bases bíblicas que ellos sostienen esas cosas. Ese es el texto que les traté de que no nos encajonemos en ese texto porque vienen y hacen un pretexto fuera de su contexto para querer hablar de forzar y torcer el texto para decir que es algo que no puede resistir un individuo. Pero vamos a probar lo contrario, con muchos textos. Le voy a probar 11 veces. Se lo voy a probar 11 veces. Mire, en Juan 6:44, por ejemplo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces todo lo bueno viene de Dios, es lógico. Pero el sentido que ellos le dan es realmente de que Dios es el que decide. Ahí está donde vienen y ya viola el atributo de la justicia de Dios, el carácter de Dios. Ya ponen a Dios haciendo algo arbitrario. Ese es el problema. Ya ponen a Dios haciendo algo arbitrario y haciendo acepción de personas. Es decir, este me lo dio el Padre, a los demás no me lo dio, son del diablo. Ajá. Entonces, allí está. Yo creo que me va siguiendo y vamos concluyendo este tema que ha sido pausado a veces y no le hemos dado todos los jueves, pero sí pues por cuestiones de programa. Y Hechos, en realidad, bueno, hablando de eso, ¿verdad? Este texto tenemos que hablar que pues el Espíritu Santo hace una gran obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio, y es redarguir y hacer un gran trabajo. Eso significa, ese es Juan capítulo 16, 8 y 9. Eso significa que si está argumentando, convenciendo y redarguyendo al pecador, es porque le hace resistencia. Porque hay realmente la maldad en el hombre como tal y resistencia a lo bueno. A veces nosotros como cristianos, ustedes saben por experiencia propia que nos resistimos a la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, a hacer lo correcto, porque mi carne quiere otra cosa. Y es cristiano. Ahora piense que, claro, otro texto que ellos usan, ¿verdad? Es el famoso Hechos 13:48, que ha sido explicado varias veces, que eso significa los que están organizados, no los que están ordenados. Ellos ponen como los que están ordenados es que están determinados para vida eterna. Ese si usted revise su texto, ¿ya? Porque le explico. La expresión completa de la Reina Valera 60 dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero en el interlineal griego allí dice, y confiaron los que habían sido puestos en orden para salvación. Porque la idea central de todo el párrafo es que están diciendo de que ustedes resisten el evangelio, no quieren el evangelio.
Dice Pablo en ese párrafo, texto anterior. Entonces, me sacudo los pies. Dice, y hay una resistencia ahí, y el texto lo vamos a ver después, pero hay una resistencia en el mismo contexto, que no quieren. Ok, dice Pablo, me voy a los gentiles, para que se cumpla lo escrito, que Dios va a alcanzar a los gentiles. Esta salvación que ustedes rechazan, judíos. Y Dios tenía ordenado, es decir, tenía en su ciencia y tenía en su plan alcanzar la salvación a los gentiles, que los que creyeran fueran salvos, porque muchos no creerían, como judíos mismos no creyeron, o tanta gente todavía no cree en Cristo como nuestro Señor, nuestro Redentor, como Dios en carne. La palabra tetamenoi, esa palabra es un verbo perfecto, pasivo, participio nominativo, plural, masculino, y esa palabra que está en una voz media, en realidad no es el sentido de una orden dictatorial, sino que dice una otra versión, y creyeron todos los que fueron ordenados para vida eterna. Otra versión, cuando los gentiles escucharon esto, comenzaron a regocijarse, a alabar la palabra del Señor, y muchos creyentes fueron puestos en orden y organizados para vida eterna. Entonces tenemos que considerar eso, que en verdad son los textos mayormente basados, y tal vez habrán otros más, como este. Este, por ejemplo, está fuera de su contexto, porque se escribe a cristianos y no está hablando meramente para la salvación de otros, de los inconversos. Se escribe a cristianos que Dios te pone la buena voluntad de hacer lo correcto. Bueno, sería bueno leerlo, que si ustedes, verdad, no lo tienen, entonces le leo Filipenses, dice allí, capítulo 2, versículo 12, 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En segunda aplicación, no en la primera aplicación, lo que se llama la interpretación básica, o la Biblia tiene una única interpretación, y es con su contexto, y el pasaje está hablando a cristianos, que ellos sean obedientes, verso 12, y que han sido obedientes, estando Pablo presente, porque algunos le obedecen más al pastor que a Dios. Ojalá que así fuera, porque si no le obedeces a Dios, menos al pastor. Pero bueno, algunos le tienen más miedo al hombre, eso sí, no tienen más miedo al hombre y se preocupan más por el qué dirá la gente que por qué lo que dirá Dios. Esa es una situación. Y Pablo en el verso 12 dice que ustedes obedecen en mi presencia y en mi ausencia, porque Dios, el Espíritu Santo que está en ustedes, que en otros pasajes en hebreo y en otros versículos de la Escritura dice que por la ley del Espíritu, la naturaleza divina en nosotros tener un impulso de adentro hacia afuera para hacer lo correcto, para vivir como cristiano, para librarte de la tentación, para seguir la verdad, de adentro hacia afuera, por la presencia de la naturaleza divina de Dios en nosotros. O sea, la naturaleza de un cerdo busca el lodo, el fango. La naturaleza de una gallina, bueno, le das trigo. La naturaleza de una oveja, pare ovejas. La naturaleza de un condenado, un carnal, busca los carnales. La naturaleza de un espiritual, busca los espirituales. La naturaleza de un ciudadano del cielo, salvo, busca las cosas de arriba. Si ha resucitado y es nacido de nuevo, entonces busca las cosas de arriba. Entonces, en ese sentido, está en la segunda aplicación, que conste, su primaria interpretación y explicación y aplicación no va. Y entonces en segunda aplicación ellos quieren decir que Dios es el que puso esa voluntad de aceptar a Cristo. Y en parte es el llamado y el toque del Señor, nosotros bien sabemos, pero también es la decisión del hombre. Yo he llegado a una conclusión. Amigos que ustedes me miran ahí, están hermanos, yo he llegado a una conclusión por años de la experiencia vivida cristiana, bíblica, que la voluntad de Dios es que la gente sea salva. Eso yo te lo puedo probar en la Biblia. Número 2, yo he llegado a esa conclusión de que
Es decir, si la voluntad de Dios es que la gente sea salva, ese es, ¿verdad? Porque se compone de dos partes, de la parte divina y de la parte humana. Si la voluntad de Dios es que la gente sea salva, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que falta? Que la voluntad del hombre se una a la voluntad de Dios. Claro, y cuando se unen las dos voluntades, trato hecho. Estás desposado con Cristo, comprometido con Cristo. Ahí está. Se da. Pero Dios quiere, pero el hombre no quiere, no funciona. Yo digo, dice la Escritura, Jehová levanta al caído, pero al caído que quiere levantarse. Porque hay caídos que no quieren levantarse. Dios quiere levantarlo, pero ellos no quieren levantarse. Entonces no se pueden levantar, porque ellos mismos no quieren levantarse. O diríamos una persona que dice la Biblia, Jehová liberta al cautivo que quiere ser libre. Pero hay gente que quiere seguir siendo esclava. No pone el mínimo, su interés, el empeño, no pone el interés, la determinación de decir, me levantaré. No sé, como el hombre. Esa fue voluntad en él, determinación propia del pródigo, de aquel hijo pródigo que se llama en la Escritura, pero el hijo perdido, y dice, me levantaré. Y entonces Dios dice, aquí están mis brazos para sostenerte. Juega, Dios tiene una voluntad, Dios es persona y nosotros también. Entonces, pasando a otro, ya poquito más adentro aquí, de nuestras aclaraciones de la gracia irresistible, el problema del calvinismo es que distorsiona el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios viola el libre albedrío, según ellos, en esa forma, la voluntad de la que les estoy hablando, lo violaría, no queda sin libre albedrío. Entonces, distorsiona el carácter de Dios, provoca o trata de decir, en otras palabras, que Dios hace algo arbitrario o injusto, o que obliga a alguien a ser salvo y a otro no, o a hacer acepción de personas, que a uno condena y a otro salva. Entonces, te pregunto, ¿cuál sería, o sea, qué tal pues un hijo tuyo diga a Dios que no es escogido, no es elegido? ¿Cómo te sentirías? Ese hijo tuyo no es elegido, va al infierno. O tu misma propia vida, tú no eres elegido, entonces no puedes ser salvo. Es una situación que pero refutando estas situaciones que les he estado hablando, por ejemplo, Dios pide un culto racional. Dice que tengamos un culto racional, porque Él es persona y tiene raciocinio, tiene sabiduría, tiene conocimiento, tiene inteligencia. Pero ahí se convierte en un culto irracional, de esa manera, del punto de vista como lo ponen esta gente a un Dios como un Dios tirano. Ahora bien, quiero pasar un poquito más allá a una tercera cosa. Eso es lo que le acabo de decir ahorita, ¿ok? Y aquí seguimos en esta manera las respuestas para esta situación o para responder al problema doctrinal de la gracia irresistible. La gracia no es limitada según la Escritura. La gracia de Dios es ilimitada. Y dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Dice, porque la gracia de Dios no es para solo los elegidos, sino la gracia de Dios se ha manifestado a todos los dormilones. Amén. A todos los hombres, no solamente a los dormilones. Se ha manifestado a todos. Entonces, no va a ese pasaje a ser favorecido para ellos, o favorable para su doctrina, sostener su doctrina.
Dios actúa con previo conocimiento y con justo juicio, según allá cuando iba a emitir su juicio en Sodoma y Gomorra. Él dijo, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a los hijos y a su casa, previo conocimiento, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, el propósito por el cual lo llamó, y que se cumpliera para ser a través de él un pueblo, una nación grande, y luego siendo la forma de Dios revelarse a Dios a través de un pueblo, y ahí sacó a todos los profetas y al mundo. Una forma que Dios en su conocimiento y perfección así decidió revelarse. Pudiera hacerlo de otra manera, pero así se reveló al mundo. El hombre puede resistir la gracia de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Puedo mostrarle en Juan 5:40, dice ese pasaje: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí, es voluntad y decisión del individuo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo quiero que tengan vida, pero no queréis venir a mí. Ahí está el querer y la voluntad del individuo. En Hechos 7:51, que lo tiene allá en realidad, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ¿verdad? Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, allí no hay una gracia irresistible, allí hay una gracia resistida. Ahí hay un mensaje resistido y personas por las cuales hay que batallar con ellas. Batallar con ellas. Es una guerra espiritual evangelizar, porque está en juego el alma, porque es la batalla de la luz contra las tinieblas. Y cuando llega la luz, las tinieblas se van. Y es una batalla porque el mundo entero está bajo el maligno. Texto Biblia. 1 Juan 5:18. Pero vea otra cosa. Proverbio 29:1, ahí tiene. Bueno, no le leí Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la ala y no quisisteis? La voluntad de Dios es salvarlo, alcanzarlo, pero y no quisisteis. Ellos lo rechazaron. Es la decisión que está en nosotros. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, porque el hombre endurece su cerviz, no quiere entender, es sabio en su propia opinión, y bueno, y hasta asustan. ¿Sí? Se les predica y ya uno cree, estos están destinados para el infierno. Ya vas a creer como el calvinismo, estos están destinados para el infierno. Lo único que yo sé es que ellos han endurecido y ellos han decidido no creer. Hay gente que ha decidido no creer. Dice: yo soy de esta religión, nací en ella, me casé en ella, me bautizaron en ella, yo continuaré aquí y no cambiaré y moriré en ella. No lo saca. No da lugar a que Dios le quiere hablar y no oye la voz de Dios, del Espíritu de Dios, menos la tuya, ni la mía. Juan 12:48 dice, otro pasaje, que Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús dice que, bueno, hay gente que lo rechaza. Sí. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, hay gente que lo rechaza. Está llena la Biblia de eso. Y de textos obvios claramente que no son ambiguos o cuestionables. Apocalipsis 3:20, por ejemplo, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y yo sé que en su interpretación primaria o básica es un texto para una iglesia que está viviendo con nombre de cristiano y no es cristiano, o que dice es una iglesia que, o cristianos pues, que dicen que Cristo es el Señor, pero ellos hacen lo que quieren de su vida. Y así estamos muchos. Cristo está afuera, porque realmente no está en el centro de tu vida, mandando y gobernando tu vida. Entonces, claro, interpretación primaria, vamos, pero si nosotros venimos y hacemos en una aplicación secundaria y también una segunda aplicación, vemos siempre que está allí la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano, respetada el libre albedrío. Porque Dios pudo haber dicho: no, ustedes, aquí me meto porque yo los compré con mi sangre, me pertenecen a mí y no se impone, sino que Dios dice: llamo a la puerta, si me das gobernar, pues yo quisiera gobernarte. Igual todos nosotros, hoy por ahí somos cristianos, llamamos cristianos líderes, pero igual hoy día nosotros, ¿querés ser un cristiano palmado? No trabaje. ¿Querés ser un cristiano derrotado, miserable, derrotado, fracasado? Es tu decisión. Sos negligente, no te preocupas por la vida espiritual y realmente no te preocupas de poner tu esfuerzo. Cuando la Biblia dice que nosotros seamos valientes y esforzados y valientes, y la Escritura habla de victorias espirituales. Y no meramente para salvación, ahí estoy claro. Pero tenemos que decir que es decisión de un cristiano ser victorioso, ferviente, frío, tibio, mediocre, inconstante o ferviente. Es decisión de uno. La persona es la que tiene en realidad la decisión de ser así o no. Dios quiere, que es su voluntad, que seamos fervientes. ¿Y que quiere? Que nosotros realmente no seamos frío ni tibio. Entonces, Pablo y Bernabé, por ejemplo, ese era Apocalipsis, pero Pablo y Bernabé ellos se dieron cuenta de que la gracia de Dios la gente la puede resistir, que a la gracia de Dios la gente la puede resistir. Realmente eso es lo que quise decir ahí, que la gracia de Dios puede ser resistida, pues en tu pasaje allí dice de Hechos 13:46, que está antes del 48, el texto famoso. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios. Esto no significa que no iban a hablar a los gentiles, pero priorizaron. Siempre Jesús dijo: vayan a la casa de Israel primeramente, y luego en las cartas el mismo Pablo dice al judío primeramente. La salvación es para el judío primeramente y también al griego. Pero ellos, como un pueblo por el cual él se reveló y la salvación vino a través de los judíos, Dios es su plan. Pero Pablo dice, bueno, que a ustedes era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, ellos decidieron desecharla, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahí está otro argumento del rechazo a la palabra, el rechazo a Cristo, el rechazo, decisión de los individuos. Y ahí no se torna la gracia irresistible, que por cierto es algo que ustedes y yo pues tenemos que estar preparados para dar razón, porque ¿por qué no crees en eso? Tienes el montón de textos aquí. Bueno, no los copia. Bueno, no tengo. Bueno,
hay que seguirlo repasando. Por eso me he tomado el tiempo de a veces hasta repetir algunas cosas, pues porque la repetición es una de los métodos pedagógicos para la enseñanza que siempre funciona. Eso siempre va a funcionar. Los fariseos, intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios según Lucas 7:30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Sí, pues sí, la mayoría de la gente venía a ser bautizado por Juan. Venían a ser bautizados, dice, todo así la Biblia, en una manera tal vez a lo mejor hiperbólica, dice la Escritura, todo Judea y todo Jerusalén salían a ser bautizados por Juan. Y entre ellos venían los fariseos y venían con una actitud mecánica, formalista, para remojarse a ese contexto. Es que, inspirado por Dios, Juan predica, dice: generación de víbora, así no es, arrepiéntanse y luego se bauticen, cambien si vamos a sepultar todo el pasado. En ese sentido, ese es el texto, por eso, por esa razón, cuando uno ve que ellos actúan de esa manera. Ahora, la parábola que habla de los invitados a la boda, esta parábola está, ahí también se ve que se rechaza la gracia de Dios. Bueno, un hombre hizo un banquete y pone la parábola a Jesús para decir que le invitó a algunos allí y le invitó y dijo: he comprado una hacienda y no puedo ir porque necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Y una cena es a las 5 o más de la tarde. ¿Cómo va a ver el monte de día, de noche, que diga, y ver la finca y revisar? En realidad es una excusa. Y luego otro dijo: bueno, yo tengo 5 yuntas de bueyes y necesito probarlos, te ruego que me excuse. Pero ya es noche, en realidad, ¿cómo vas a probarlos allí en el arado si estos bueyes? En realidad es ilógico, es una excusa. Y otro dijo: bueno, acabo de casarme, pero si es una cena, precisamente llevar a la novia a la cena, mucho mejor. Y es una excusa. Ellos están rechazando la invitación. En esa invitación, que usted ve esa parábola allí, dice que le dijo: estos no son dignos, andá a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a todo lo que podás, que se llene mi casa. Y luego él dice: bueno, pero la casa está allí, hemos hecho como tú dijiste, y posiblemente hasta eso ni vinieron tampoco. Y todavía hay lugar, algunos de ellos sí vinieron, y todavía hay lugar. Y Jesús dice: esfuérzalos. ¿Por qué? Porque resisten venir a Jesús, porque resisten. Él le dijo: ve por los caminos y vaya y esfuérzalos para entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que esos hombres convidados que rechazan mi invitación no son dignos de ser salvos, pues. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a concluir hoy. Les he dado 11 pasajes que prueban que el hombre puede resistir la gracia de Dios, rechazarla por ese mismo albedrío que él tiene innato en él, que Dios puso en él. Entonces, todo ahí voy a concluir. Todo esto, la pregunta sería: ¿por qué Dios nos manda una y otra vez a predicar su mensaje de salvación si la gracia es irresistible? Y que los convida, y que los vuelve a ir a traer, y que los vuelve a ir a buscar, y que hay que insistir, y que hay que persistir. Porque resisten a buscar a Dios y obedecer a Dios la gente. Entonces la otra pregunta sería: ¿por qué Dios nos manda a predicar una y otra vez su salvación si aquellos hombres son inhábiles para decidir por sí mismos? Que es uno de los temas que miramos, que Dios es el que decida. Entonces, si que Dios no tiene la habilidad de decidir, entonces ¿por qué Dios manda a su espíritu que los redarguya y a los predicadores que insistan y que persistan y que les adviertan? Entonces, todo eso va en contra del pensamiento calvinista. Y otra pregunta
última, que sería, ¿por qué Dios nos manda a predicar una y otra vez su salvación si ya algunos están determinados para rechazarla? Si tú sigues ese pensamiento, matas el espíritu misionero y nosotros no seguiríamos dando vuelta aquí en la ciudad. Porque ya hemos pasado más de una vez. Porque aquí ya saben que hay una iglesia. Y va a decir como los pastores chuecos, el que tiene sed busca el agua. Aquí yo predico el que viene al que viene. Yo me preparo bien y ellos vendrán. Pero Dios no es así. Jesús anduvo, dice, de casa en casa por la aldea, recorría, significa que pasaba y pasaba y pasaba, enseñando, predicando el evangelio y sanando. Pónganse de pie, vamos a orar. Nosotros, Padre Celestial, necesitamos seguir tu sana doctrina, la simplicidad de la doctrina, sin estar enredando a la gente, sino, Dios amado, seguir tu verdad, de que la gente necesita ser salva y necesita uno luchar con ello. Por eso tú nos mandas, ora por todos. Es una batalla espiritual. Por eso tú nos mandas que predicamos en tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia ganadora de almas, con nuestro testimonio, con nuestra enseñanza, con la palabra, con las estrategias que tiene esta iglesia, los grupos, con la estrategia permanente del evangelismo casa a casa, con el discipulado. Oh Padre Celestial, y guíanos, Señor. Estamos orando para que nos confirmes y nos dé la convicción. Si nosotros y los maestros aquí líderes presentes esta noche debemos ir a evangelizar los sábados, que es donde se haya más gente, y que la gente alumna podemos buscarle el viernes y en la noche, porque perfectamente viernes en la noche lo podemos hallar, porque a veces son nada más consejería, oración, ánimo, palabra y restauración de gente que sí nos recibiría, pero la gente es más apropiado que nos recibiría un sábado. Padre, guíanos, danos esa convicción a todos, un mismo sentir, para que mañana podamos buscar los discípulos, gente decaída, vacilante, y el sábado ir a ganar almas a la colonia. Padre, te invocamos, tu nombre lo pido a ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.